Patricia Totorica, muy buenas tardes, ¿cómo te va? Buenas tardes. ¿Se lee al derecho o al revés? A ver. ¡Que no se vote! Eso mismo. Buenas tardes a todos y todas. Eh, Lamentablemente creo que hoy va a ser el día en el que nuestro país y nuestro parlamento pase a la historia por votar esta ley de corresponsabilidad en la crianza, que es una muy mala ley y que desafortunadamente hoy, a la tarde, sufrió modificaciones que la hacen peor aún. Increíble, se podría haber pensado que no se podía empeorar, sin embargo lo han logrado. Y que además es perversamente monedita de cambio entre el Partido Nacional y Cabildo Abierto, porque el contexto político no se puede evitar, es parte y no podemos soslayarlo, es una monedita de cambio para que Cabildo Abierto vote la reforma de la Seguridad Social. Em, Estamos lamentando, realmente las organizaciones feministas y defensoras de derechos humanos estamos hace bastante haciendo campaña para concientizar, para que bueno, en principio los diputados y diputadas no voten afirmativamente y además para que las personas sepan, para que la población sepa de qué se trata esta ley, por qué estamos en contra de ella, no solamente nosotros y nosotras, sino que organizaciones como UNICEF se han declarado en contra de esta ley. Y bueno, lamentablemente yo estuve ahí en el Parlamento hasta hace un ratito y se votó un cuarto intermedio, pero se votó que sí, que se vota hoy. Y bueno, se va a votar hoy y sabemos que por las mayorías que tiene la coalición de colorcitos, va a salir afirmativa esta ley, que fue un proyecto de ley que tiene varios años, 2021, y tiene un antecedente. Bueno, es un triste día, realmente. Esta ley eh, tiene básicamente, en principio, que es uno de los comentarios que hace UNICEF. Lo primero que podemos decir de esta ley es que es una ley que impacta evidentemente a la infancia, a niños, niñas y adolescentes, pero que no está centrado en ellos y ellas. La, mm, lo que el derecho internacional y sobre todo el derecho de familia y el derecho de los niños y las niñas recomienda, exhorta es a que las leyes que impactan directamente sobre niños, niñas y adolescentes sean creadas, pensadas con ellos y ellas en el centro. Esta ley es, en principio, para empezar por algún lado, una ley adultocéntrica. ¿Qué significa esto? Que está pensada para cambiar situaciones de adultos y no de los niños y las niñas, que son los principales impactados y a quien debemos, no deberíamos, debemos, porque a pesar de esta ley debemos seguirlo haciendo, proteger a nuestras sociedades. Yo no sé si todo el mundo conoce la ley, acá en general se nos va la vida en 3 millones de cosas y no todos ni todas tenemos tiempo de leer determinadas leyes, excepto nos impacten directamente, y aun cuando no nos impactan directamente. Nada más en tratar de entenderla, porque muchas leyes se refieren Es, a otras leyes. Tenemos una costumbre, de todas maneras, nuestra conciencia cívica, por decirlo de alguna manera, es superior ampliamente a la de otros países, ¿no? Sobre todo, bueno, Estados Unidos y países desarrollados grandes, en donde nadie sabe lo que vota y lo que se vota. De todas maneras, estaría buenísimo que pudiéramos ser más activos y activas, y no olvidar esto, que no lo olviden ellos y ellas también. Los legisladores y las legisladoras son nuestros y nuestras representantes. Podría decirse que son nuestros empleados y empleadas que trabajan para nosotros, para el bien de la sociedad, se supone, generando leyes que generan políticas públicas y deben reflejar lo que la sociedad necesita. A veces, muchas veces, sucede que la, la cantidad de representantes que existen en el Parlamento vota o genera determinadas leyes que no necesariamente son las que la población necesita.
Lo que pasa es que muchas veces la población, o quienes estamos impactados por esas leyes, no nos expresamos y tampoco conocemos, ¿no? Em, es difícil que la gente lea esas leyes, las entienda. Primer punto, deberían estar redactadas para que las entiendan las personas. No deberían estar redactadas en lenguaje exclusivamente jurídico, porque entonces tenés que consultar a un abogado o abogada. Eso ya es como una limitante de acceder a un derecho fundamental, que es el derecho de conocer las leyes que te rigen como sociedad. Habrá que resolverlo. Pero tampoco, también tiene que ver con esta cuestión de la sensibilidad y el interés, ¿no? Si no me impacta a mí directamente, no me importa. Esto nos importa y nos impacta a todos, porque impacta el futuro. Impacta a los gurises y las gurisas que van a ser los adultos del futuro, ¿no? Y que, por cierto, ya son sujetos de derecho, ¿no? Y sujetas de derecho, aunque sean niñas y niños todavía, pero que van a ser el futuro. Esta ley entonces en principio es adultocéntrica, piensa en el bien o en el, sí, en los intereses de adultos y adultos, pero sobre todo adultos. ¿Cuál es la principal y más tremenda? Y voy a usar esta palabra así expresamente, no estoy exagerando, por lo menos lo que siento yo, sentimos muchos y muchas que trabajamos o que tenemos cierto contacto con infancias y con familia y con violencia, que entre otras cosas están primero, la ley, la tenencia compartida en este país ya existe, señoras y señores. Una pareja se separa y acuerda quién tiene la tenencia de los chicos y cómo son las visitas y cómo son el dinerillo. Que entre otras cosas, esta ley está tremendamente anclada en los derechos, sobre todo de los padres hombres, que tienen, porque las mujeres usan a los niños como rehenes, papá, pero en ningún momento habla del dinero. O sea que sí le reconoce a los padres, varones, la potestad de sí o sí tener el derecho de ver a sus hijos, cuando en porcentaje sabemos que muchos no lo hacen porque no quieren, esa parte, pero no les pide y no les exige que pasen la pensión alimenticia. Ese detalle se les pasó, ese detallecito se les pasó. Bueno, apela, entre otras cosas, también a que puedan vivir con el padre. En este momento esa ley, ese tema está saldado, señores. No se necesitaba esta ley. La pareja se separa, acuerda estos términos y si la pareja no logra acordarlos, hay una intervención de un juez que le pide a los chicos y chicas testimonio. Esto ya existe. ¿Cuál es la diferencia? ¿Y cuál era el interés de Cabildo Abierto, sobre todo, y de algunas facciones del Partido Colorado, absolutamente fascistas? Que hubiera esta obligación en donde no se puede la madre eh, eh, negar, ni los chicos negar a ver a su padre si el padre lo requiere. Esto implica que la voluntad de los chicos no está considerada, ni de las chicas, y como cosa muy grave, ¿por qué digo hombres y mujeres? ¿Por qué pongo a las mujeres como las que en general quieren a los chicos y a los hombres como los que piden esto? No hablo de todos los hombres. Siempre que hablamos de varones y mujeres, hablamos de los términos generales y lo de que la sociedad, las características que la sociedad nos atribuye a cada uno y una. No le estoy acusando a usted, señor, ni estando de su lado, señora. Es una cuestión general y social. Pero lo que sucede estadísticamente es que el 80% o más, los chicos quedan a cargo de las mamás. Entonces, porque además, en este caso, los que piden este proyecto, los que impulsan este proyecto, son organizaciones de varones que se sienten lesionados por la ley actual porque sostienen que las mujeres usan a los niños como rehén para recibir dinero y no se los dejan ver y nombran algo que está absolutamente perimido hace muchos años, que es el síndrome de alienación parental, que las madres convencen a los niños de que los padres son malos, por eso los niños no los quieren ver. Eso está científicamente perimido, o sea, se ha comprobado que no existe hace muchos años, pero la siguen utilizando. Entonces, estos señores, haciendo lobby, como se hace siempre, pasan las leyes, con Cabildo Abierto sobre todo, han sido los propulsores.
Esta ley entonces, entre otras cosas, y para ser concreta, de las peores cosas que generará es que, y en ningún lugar, sobre todas las modificaciones que se hicieron hoy, que se presentaron hoy, habla de un caso especial cuando hay violencia de género o cuando hay violencia familiar. En cualquier situación dice esta misma ley. Si una pareja se separa, madre y padre tienen el mismo derecho de tener la tenencia de los chicos. Eso ya existía. Y no hay ninguna excepción, ni siquiera las medidas cautelares. O sea que un señor, también digo señor en este caso porque los violentos son en el 99% los hombres, no usted señor, los hombres, eh, aunque tenga medidas cautelares porque se comprobó mediante la justicia que fue violentó a la pareja o incluso a los mismos niños y niñas, a pesar de eso debe compartir la crianza con la mujer y se somete a los niños a verlo si él quiere. Ese es el aspecto más grave. Se omite por completo como causal de separación, digamos, de proteger a estos niños para que no tengan que estar con su abusador o su violentador, se omite. En todos los casos, el juez puede decidir, está de hecho, y además el juez puede decidir, incluso si la mujer o cualquier persona evita esa visita con esa razón, hay muchísimos castigos para quien la evita, pero casi ninguno ninguno, porque recuperan el derecho a ver a los niños y niñas y adolescentes, incluso en situaciones probadas de violencia. Eso es tremendo. La violencia intrafamiliar está probadísimo, que genera efectos tremendos en una persona. No solamente los de situación, ¿no? Sino que genera efectos para el futuro. Cómo se forman esos niños, niñas y adolescentes viviendo esas situaciones tan tremendas. Y ahora esta ley les somete sin preguntarles a la obligación de ver a su violentador. Creo que esta parte por sí sola nos habla de la gravedad de esta situación. Nosotras hoy estábamos en las barras y nosotras, las mujeres de organizaciones feministas y otros que también pertenecen a organizaciones de derechos humanos, y la sensación era, sabemos que se va a votar porque la mayoría está, era como de muchísima tristeza. Hemos retrocedido un montón en derechos humanos, en derechos de los más vulnerados, que son los niños y las niñas. Y hoy es un día triste, realmente. Patricia, nos tenemos que ir, nos vamos con amargura, con dolor, porque Sí. estas cosas no necesitan tanto apuro. No, capaz que no tiene tanto que ver con el tema y con otras cosas que puedo decir, con el tema de la ley para la reforma jubilatoria. Claramente, es una monedita de cambio. Duelen de otra cosa, digo, pero el atropello para hacer cosas ahora, se ve que se los terminan los tiempos, tienen que salir a hacer campaña. A mí me parece inaudito, no lo digo yo, lo dijo Carlos Viera, palabra de Carlos Viera, el economista Carlos Viera en la columna de Andares, la moneda de cambio que le pide el Manini Río, general Manini Río, al presidente de la República. Pasó por arriba de los diputados, arriba de los senadores, fue a hablar directamente con el jefe. Y lo peor de esto es que el jefe accedió. Claramente. Gracias, Patricia, nos tenemos que ir. De nada, un abrazo a todos y todas.